Yo coloco el portfolio en pantalla grande. Ana Sofía, buenos días. Yo no te tengo en lista. Tú sí eres de 82. Bro, yo soy Santiago Fernández. Ah, con razón. Listo. Buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, muchachos. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces hoy formalmente con la última guía del segundo periodo. Es una guía cortica, nada más trae 3 actividades. Sin embargo, pues si el tiempo no lo permite o no lo permite, pues lo que quede faltando lo culminaremos en la primera semana del tercer periodo. ¿Listo? Entonces esta es para irla trabajando aquí en clase, pues para los que se conectan. Recuerden que las evidencias de sustentación igual hay que mandarlas por WhatsApp, que son los elementos que propone como actividad de la guía. Listo. Vamos a iniciar aquí compartiendo. Perdón, antes de iniciar, voy a dejar aquí de compartir. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de entrar en tema. Entonces recordemos que los átomos son la manifestación de la materia más elemental que tiene la naturaleza. Entonces, la unión de dos átomos es lo que constituye, de dos o más átomos constituye una molécula. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, si dos átomos de oxígeno se unen, forman la molécula de oxígeno molecular que se representa como O2. Ese enlace entre átomos, recordemos que ese enlace puede ser iónico,
covalente o metálico, dependiendo pues de los tipos de átomos que se estén enlazando. Entre las moléculas, por ejemplo, cuando hay varias moléculas en una sustancia, por lo general hay varias moléculas, existen unas interacciones entre ellas. Esas interacciones es lo que permite que, por ejemplo, la materia se encuentre en estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso. Recordemos que esas interacciones se podrían llamar interacciones de Van der Waals o puentes entre moléculas. Entre más frío esté el compuesto, más juntas van a estar esas moléculas. Y entre más caliente, pues más separadas, lo que podría formar un líquido o un gas. ¿Listo? Entonces, pues como el repasito antes de entrar a ver lo que vamos a ver este final de periodo y parte del tercer periodo que tiene que ver con reacciones. Ya vamos a ver la interacción que existe entre moléculas. ¿Listo? De que sí puede dejar entrar a los otros. Los otros ya los vi. Pero mira, eso se quisiera. Ok. Vamos entonces ahora sí a compartir. Vamos primero que todo a observar un video. Tiene introducción, ¿no? Vamos a observar un video donde hablan sobre la difusión que hay entre dos gases. Pongámosle bastante cuidadito. ¿Cómo se mezclan los gases? Colocamos la ampolla que contiene bromo en el interior de la probeta con aire y la rompemos. El color rojo que observamos es el vapor de bromo que se difunde lentamente en el aire. El bromo necesita 23 minutos para difundirse en el aire de la probeta. ¿Cómo es posible que una sustancia pueda pasar a través de otra? Toda la materia está compuesta por diminutas partículas en constante movimiento, llamadas moléculas. En un gas, las partículas están muy separadas y se mueven con gran libertad. En el experimento hemos dejado que las moléculas de bromo se difundan entre las partículas que conforman el aire. Estas, a su vez, obstaculizan al bromo y por ello la difusión es lenta. Si sacamos el aire de la probeta y dejamos caer de nuevo la ampolla, ¿el bromo se difundirá más rápido? La probeta se llenó instantáneamente. Espera, entonces acabé de cerrar el videito que tenía preparado. Otro video, ya les voy a mostrar. Sure. Skip this ad, just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. ¿Cómo transformar azúcar en carbón? Para esto necesitamos los siguientes materiales: azúcar, un vaso de precipitado. Ahora vamos a echar el ácido sulfúrico al azúcar. Como pueden ver, inmediatamente se ve un cambio de coloración en el azúcar. Esto quiere decir que ha ocurrido una reacción química. Para que la reacción se complete, voy a agregar un poco más de ácido. Recuerden que el ácido sulfúrico es corrosivo, por lo tanto, deben tener cuidado al manipularlo. Ahora podemos ver que la reacción comienza a suceder y se están liberando vapores. Esta reacción es recomendable hacerla en lugares ventilados o bajo una campana de gases, ya que estos vapores que se desprenden pueden dañar nuestras vías respiratorias. Esta reacción también es exotérmica. Esto quiere decir que libera una gran cantidad de energía, por lo tanto el vaso se va a calentar.
así que deben tener cuidado al momento de manipular el vaso. Dejémoslo ahí. ¿Recuerdan eso cuando lo hicimos en el laboratorio? No. Pero nosotros no lo hicimos Por con eso no lo ustedes. hicimos. Ah, no alcanzamos a hacerlo. Bueno, ese era uno de los experimentos que yo les tenía programado este año. Lástima, no vamos a poder estar. Que hace parte pues de las reacciones químicas. En el primer video, el que vimos acá, vimos fue una difusión, mientras que acá vimos una reacción. ¿Quién me dice cuál será la diferencia entre esas dos? ¿Cuál creen que sea la diferencia? No importa que la respuesta no sea acertada, estamos aquí. Dígame. En el primer video solamente se empezó a hacer vapor y en el segundo también hubo una reacción exotérmica y también se alzó el azúcar. Bueno, en el primer video, El primero se desapareció y en el segundo como que se conservó, pero tomó otra forma. tomó otra forma. Bueno, Color. otro color, bueno, otra forma. En el primer video también podríamos hacer el experimento de mezclar sal con agua. ¿Lo han llegado a hacer alguna vez? Cuando se mezcla sal con agua. Se echa sal, Yo no. revuelve el agua, pues todos los días lo hace la mamá cuando está haciendo la sopa. Y el agua y la sal queda ahí entremezclada con el agua. Entonces resulta que, a diferencia entre el experimento del ácido sulfúrico y el azúcar, que al final se obtuvo una masa como de carbón ahí, estos son dos conceptos muy diferentes. En el primer concepto estamos hablando de difusión. ¿Qué significa difusión? Voy a explicarlo paso por paso. Ahí en el primer video ponían dos probetas. Una probeta contenía aire y la otra estaba completamente al vacío. ¿Saben qué significa el vacío? No tiene aire. No Sin tiene, nada. sin nada. Es decir, por ejemplo, cuando usted tiene una probeta así al aire libre, dentro de esa probeta también hay gas de aire. O sea, hay unas moléculas de aire ahí en esa probeta. Sin embargo, una probeta al vacío es que cogen con una máquina que extrae el gas o el aire, le sacan todo el aire, es decir, provocan un vacío y dejan completamente vacía la probeta. Entonces, en el experimento inicial lo que tenían era una ampolleta de bromo. El bromo también es un gas. El bromo se manifiesta como gas. Entonces, cuando revientan esa ampolleta, ese gas se empieza a difuminar, se empieza a esparcir. Aquí en este caso el gas se demoró 3 minutos. Mientras que aquí cuando rompen la ampolleta, pues el gas se demoró como 2 minutos en difuminarse. ¿Por qué aquí 23 y por qué aquí 2? ¿Quién me dice? Profe, yo creo que es porque cuando hay aire, el gas se demora en pasar por ahí. Mientras que en el otro, al no haber, pues no hay nada que le permita el paso. Pues que no le permita el paso, entonces se esparce mucho más. Exacto. Aquí el gas se demora porque él empieza como a entremezclarse con el aire, o sea que quedan partículas de gas y partículas de aire ahí mezcladas, ¿listo? Mientras que aquí el gas simplemente ocupó todo el recipiente. Aquí lo que nos queremos concentrar es en esto. Por ejemplo, en este caso, las partículas de aire, o sea, las moléculas de aire y las moléculas de gas, que las representé con rojo, están mezcladas, pero no hay ninguna interacción entre ellas. ¿Sí me hago entender? Es decir, es como si estuviéramos en hora pico en el metro y, por ejemplo, los punticos negros son otras personas y los punticos rojos son los estudiantes del Cristóbal Colón. Ellos ahí se entremezclan, pero nunca va a haber una reacción entre, como quien dice, se van a juntar personas con el Cristóbal Colón, o sea, para formar una cosa ahí híbrida. No, simplemente se van a entremezclar ahí unos con otros. A ese tipo de reacción no, a ese tipo de difuminación se le llama mezcla. ¿Ya? Y eso tiene una característica, es porque las moléculas ahí no están reaccionando. Es lo mismo que el agua con el sal. El agua con la sal, perdón. El agua con la sal, usted la mezcla, la revuelve y la sal queda ahí entremezclada con las moléculas de agua. Si usted evapora el agua, ¿qué es lo que sucede? Si alguna vez han hecho ese experimento, ¿alguien lo ha hecho?
La sal queda. La sal O sea, queda al si final. se Exactamente. evapora el agua. Resulta que cuando están ahí mezcladas, las moléculas de agua, que las podemos pintar aquí de negro, están entremezcladas con las moléculas de sal. Están ahí unas mezcladas con la otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando le meto calor? Las moléculas de agua, que recuerden que el agua tiene un punto de ebullición de 100, empiezan a ebullir, o sea, se empiezan a evaporar y solamente empiezan a quedar las moléculas de sal. Al final, pues, cuando ya se seca toda el agua, va a quedar una costra blanca. Esa costra blanca es la sal. Ahí no hubo ninguna reacción, ¿ya? Es importante entender eso. Ahí no hay ninguna reacción porque simplemente las moléculas están mezcladas. Caso diferente a lo que sucede, por ejemplo, con el azúcar y el ácido sulfúrico. Ahí en el azúcar y el ácido sulfúrico, ya las moléculas como tal no se mezclan así unas con otras, sino que interaccionan. Es decir, vamos a dibujarlo aquí de manera más... Vamos a suponer que esta es una molécula de ácido sulfúrico. Esta es una molécula aquí de ácido sulfúrico con sus 2 hidrógenos y sus 4 oxígenos. ¿Listo? Y esta aquí es una molécula de azúcar que es una cadena de carbonos. Entonces, cuando se mezcla ácido sulfúrico y azúcar, ¿qué es lo que sucede? Estos enlaces del oxígeno que tiene el ácido sulfúrico tiene 4 oxígenos, estos enlaces de oxígeno se rompen y entran a reaccionar con el carbono del azúcar. El azúcar es la glucosa, su fórmula química es C6H12, es decir, es una cadena de carbonos. Entonces, cuando reaccionan, produce eso que vieron ahí en el video, un gas, un vapor, porque el producto final es carbono, el carbono viene de aquí, de esta cadena de carbonos, más óxido de azufre, más dióxido de carbono, o sea, se producen 2 gases. ¿Ya? Eso ahí ya está, ahí estamos hablando de una reacción, es decir, las moléculas de un compuesto están reaccionando con las moléculas de otro compuesto. Ahí ya hay una interacción entre moléculas. ¿Sí quedó claro la diferencia entre uno y el otro? ¿Y por qué se calienta? El proceso se calienta porque en algunas reacciones químicas existen lo que se llama procesos exotérmicos y en otras endotérmicos. Más adelante yo les voy a explicar qué es eso. Algunas reacciones químicas, cuando existe la reacción, se produce calor. En otras es al revés, se produce frío. ¿Listo? Ok. Entonces vamos por aquí. Bueno, entonces ahí estamos difuminando dos gases. ¿Será posible hacer eso con los sólidos? Por ejemplo, si yo tengo 2 cubos, dos daditos y los voy a difuminar con bolitas con un cubo de bolitas de acero, ¿será que se pueden difuminar el cubo entre las bolitas de acero? No. No. ¿Por qué no se podrá hacer? Porque los dos son sólidos, no se mezclan. ¿Y qué pasa con las moléculas en los sólidos? Están muy juntas. No permite que otra entre. Exactamente, están muy juntas. Aunque algunos sólidos sí se pueden mezclar. Por ejemplo, el caso de la arena y la limadura de hierro. No sé si alguno sabe de ese experimentico. No. Coger arena y revolverle limadura de hierro. Limadura de hierro es un hierro en polvo, el que sale donde cortan hierro y todo eso. Hay unas virutas que se llaman limadura de hierro. Si usted mezcla eso, pues está mezclando 2 sólidos. Pero aquí como tal, estos sólidos grandes, pues no se van a poder mezclar. ¿Listo? Esa sería la excepción. Entonces, antes de ver reacciones, hay que entender estos 2 tipos de cambio. Yo quisiera saber ustedes qué saben al respecto, qué será un cambio físico. Cambio físico es cuando cambia la forma de algo, ¿no? Cuando cambia la forma de algo. Cuando cambia la estructura, ¿no? Cuando cambia la estructura. O sea, que se cambia la estructura de la materia o que la materia cambia. O sea... No, la materia sigue siendo la misma. La materia sigue siendo la misma. Bueno. Es correcto. ¿Quién me respondió? María Alejandra. Es correcto. En un cambio físico, la materia sigue siendo la misma. Aunque aparentemente hubiera un cambio en la forma, pero la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, cuando alguien corta un pan, pues se generan varias piezas de pan, pero el pan sigue siendo pan.
Si corto un lápiz, pues se generan dos piezas de lápiz, pero el lápiz sigue siendo un lápiz. Entonces, el cambio físico no se modifica la naturaleza de las sustancias que intervienen en la reacción. Por ejemplo, cuando separo mezclas, el ejemplo del gas que les mostraba o el ejemplo del agua con la sal, ahí simplemente hay una mezcla de dos sustancias, pero las sustancias no cambian. Un cambio estaba en la materia, por ejemplo, si el agua pasa de sólido a líquido, ¿será que el agua cambió? No, sigue siendo la misma. Exacto, sigue siendo la misma, solamente que el hielo es sólido, pero es agua, y el agua es líquida, pero sigue siendo líquido. ¿Listo? O sea que tendría diferentes estructuras, o sea, las mismas moléculas, pero diferentes estructuras. Exactamente, es decir, las moléculas están organizadas de diferente manera, pero sigue siendo el mismo agua. O cambio en la forma cuando se aplica una fuerza. Por ejemplo, aquí el señor cuando aplica la fuerza para cortar el pan. Eso es un cambio físico. La materia sigue siendo la misma. Mientras que en un cambio químico, ahí sí ya se produce un cambio en la sustancia. Por ejemplo, el ejemplo que les mostraba aquí, el de la reacción entre el ácido sulfúrico y el azúcar que produce carbono. Ahí ya el ácido sulfúrico dejó de existir y el azúcar también dejó de existir. Los dos se transformaron en gases y en un producto que es el carbón. ¿Listo? Ahí ya hay un cambio. Entonces la oxidación del hierro, por ejemplo, es un cambio químico. Cuando el hierro se oxida por la intemperie, por el agua, la digestión de los alimentos se transforman en otros materiales. La fotosíntesis, la luz, las plantas transforman la luz en azúcares y comida, y el proceso de fermentación. Ahí ya estamos hablando de un cambio en la estructura de la materia. Esto es importante entenderlo porque una reacción química, como su nombre lo dice, es un cambio químico, es decir, la materia está cambiando. Aquí hay dos ejemplos, por ejemplo, el huevo y un fósforo encendido. Entonces, según eso, ¿esto aquí qué es? ¿Físico o químico? Físico. Es un cambio físico, simplemente el hielo se transformó en agua. ¿Y esto aquí? Químico. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí con el fósforo? Porque Quema. Se quema, y al quemarse, ¿qué produce? Se transforman ¿En qué? ¿Qué carbono. queda Carbono. en carbono? Resulta que el fósforo, la cabecita del fósforo es un fosfato, es una sal de fosfato. Entonces, cuando se le introduce energía, en este caso la energía se le introduce uno mismo al rastrillarlo, se produce una reacción química transformando ese fosfato. Eso, se transforma ese fosfato en carbono. Listo, ahí hay una transformación química. Listo. Entonces, antes de haber reacciones, estas tienen que ver con colisiones moleculares, es decir, la condición de las moléculas tiene mucho que ver. Recordemos que estas condiciones moleculares pueden ser unas fuerzas de repulsión, otras de atracción, o simplemente las moléculas no tienen ninguna reacción entre ellas. Lo que les explicaba acá. Por ejemplo, entre moléculas, hablemos por ejemplo de la molécula del agua, que es H2O. Entre moléculas puede haber una interacción. Si recuerdan en clase anterior, esa interacción se llama interacción de Van der Waals. Esas interacciones bien pueden ser de atracción, es decir, que dos moléculas queden como pegadas por fuerzas de atracción de Van der Waals, o de repulsión, si es que se están mirando en sus polos iguales. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo coloco oxígeno con oxígeno, pues ellas no se van a atraer, sino que se van a repeler. Esas fuerzas de atracción y de repulsión dependen de la temperatura. Recuerden que las moléculas entre menos temperatura, más juntas van a tender a estar. ¿Listo? Entonces tiene que ver con la interacción de moléculas y tienen como referencia la velocidad de reacción, es decir, en una reacción química esas moléculas van a reaccionar de acuerdo a ciertos factores. Ya les voy a explicar cuáles son esos factores. Esa velocidad está influenciada por un elemento que es el catalizador, la concentración, la presión y la energía de activación. Entonces, ¿qué es el catalizador? El catalizador es una sustancia que en contacto físico con reactivos acelera y propicia dicha reacción. Me explico. De aquí a... Supongamos que yo tengo dos sustancias que van a reaccionar. Vamos a poner, por ejemplo, un ácido y una base. Vamos a suponer que ese ácido y esa base, una es sólida,
sea, es en forma de polvito, y el otro es líquido. Sin embargo, la reacción entre ese ácido y esa base, entre esas dos, es muy lenta, a menos que le eche un elemento, puede ser otro líquido, puede ser otro ácido. Supongamos que esto fuera aquí ácido sulfúrico y este líquido rojo fuera ácido nítrico, a no ser que le eche otro ácido que haga que esta reacción sea mucho más rápida y produzca el elemento rápido. Entonces, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es un tercer elemento, es un tercer compuesto que llega a la reacción y acelera esa reacción. Se utilizan muchas reacciones en donde, por ejemplo, si la reacción por sí sola es muy lenta, o sea, usted viendo que dos materiales que están reaccionando y usted ve que se está demorando y se demora y se demora, usted echémosle un catalizador a ver si así de pronto se acelera la reacción. Entonces, la velocidad de esa reacción va a depender si hay un catalizador. No todas las veces se va a requerir. Sin embargo, en algunas reacciones es necesario un catalizador. Entonces, ¿quién me recuerda qué es un catalizador? Un tercer elemento que ayuda pues, si se demora mucho, el tercer elemento sería el catalizador, que hace que produzca más rápido. La reacción sea más rápida. Ajá, hace que la reacción se acelere. Produce que la aceleración, por ejemplo, aquí colocan un ejemplo de, no sé si entienden un poquito la gráfica, que están hablando de la energía. Están hablando de la energía, cuando se hace con catalizador, miren que la reacción es inmediata, mientras que, perdón, al revés, con energía, sin el catalizador, esta reacción aquí es un poco lenta, mientras que con el catalizador la reacción sucede un poco más rápida. Esta curva significa que entre más pequeña es más rápida la reacción, aquí entre más larga significa que es más lenta la reacción. Listo, eso significa estas dos gráficas. Sin catalizador es lenta la reacción, con catalizador es más rápida la reacción. Listo. ¿De qué otro factor depende la reacción? De la concentración. Resulta que en una reacción entran dos o más compuestos. No necesariamente pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Dos o más compuestos. Y la concentración va muy acorde a esa velocidad de la reacción. Entonces el aumento de la concentración de los reactivos aumenta esa probabilidad de choques entre las moléculas. Por lo tanto, reaccionan más rápidamente. Por ejemplo, aquí, no sé si recuerdan, aquí al principio, ¿sí lo notaron que al principio se echó mucho o poquito ácido? Poco. Aquí al principio. Se echó poco. Se echó muy poquito ácido. De hecho, ahora vamos a echar el ácido sulfúrico Miren que al echó azúcar. como 3 goticas y ya. Como pueden ver, inmediatamente se ve un cambio de coloración en el azúcar. Esto quiere decir que ha ocurrido una reacción química. Para que la reacción se complete, voy a agregar un poco más de ácido. ¿Sí ven? ¿Para qué? ¡Pum! El ácido sulfúrico es corrosivo, por lo tanto, deben tener cuidado al manipularlo. Ahora podemos ver que la reacción comienza a suceder y se están liberando vapores. Esta reacción es recomendable hacerla en lugares ventilados o bajo una campana de gases, ya que estos vapores que se desprenden pueden dañar nuestras vías respiratorias. ¿Vieron entonces ahí la diferencia entre echar poquito y echar la cantidad adecuada? Uy, profe. Dígame. Entonces con eso se podría hacer un arma. ¿Un arma? Sí, porque en una guerra llega y coloca esos dos elementos, pues hace como un mecanismo para que cuando usted active eso, pues como que se junten los dos elementos y empieza a salir el vapor. Y el vapor puede estar, por el gas. Pero ese gas no es mortal, simplemente es tóxico. O sea, lo que va a causar es irritación en las vías. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno. Entonces, ¿se podría? Se podría, sí, pero como arma disuasiva para que se vaya. Pero un gas más letal. Bueno, entonces eso tiene que ver mucho entonces con la cantidad de sustancia que hay entre un elemento y otro elemento. Si no hay la sustancia adecuada, pues la reacción no se va a dar. O sea que ese es el segundo factor para la velocidad de reacción. Entonces ya vemos que hay dos elementos. Uno, el catalizador, que es el que acelera, y otro, la concentración. Si no hay la concentración adecuada, pues la reacción no va a ser muy eficiente. El tercer elemento es la presión.
No es lo mismo, por ejemplo, una reacción química que sucede a presión normal a que si yo los tengo aprisionados. Me explico. Vamos a suponer que tengo yo dos compuestos en una jeringuita. Dos compuestos que pueden reaccionar, por ejemplo, un líquido A y un líquido B. Y tengo una jeringa y le he sellado aquí el tapón de abajo. No sé si alguna vez han hecho el experimento de sellar el tapón y empezar a presionar, que entre más se haga más duro, pues más fuerza, más presión se va a sentir. Eso hace que aumente la presión. Entonces, si yo cojo y presiono la jeringa, estoy aprisionando estas dos sustancias. Entonces, ¿qué creen que sucederá si aumenta la presión ahí entre esas dos sustancias? ¿Va a reaccionar más o menos rápido? Yo creo que va a reaccionar más rápido. ¿Por qué crees que sucederá eso? Porque se van a juntar, o sea, la presión es tanta que busca por dónde moverse, ¿no? Bueno, más o menos por ahí. Vamos a suponernos, vamos a imaginarnos en el mundo molecular. Imaginémonos las moléculas a presión normal. Estarían más o menos así, medio separaditas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo aprisiono esas moléculas? ¿Qué sucede con la distancia entre esas moléculas? Se junta. Se juntan más, o sea que la velocidad será más rápida o más lenta. Más lenta. Será más lenta porque, María Alejandra. Porque, o sea, al hacer la presión se juntan, ¿cierto? Y hay menos aire. No, vamos a suponer que no hay aire, simplemente hay una sustancia A y una sustancia B. Por ejemplo, pongámoslo así, que sea el azúcar y el ácido sulfúrico. Y entonces, en vez de tenerlo en condición normal, está dentro de una jeringa y yo le estoy haciendo presión a esa jeringa. ¿Reaccionará más rápido? Sí, profe, más rápido. Sí, ¿Por qué? más rápido. Profe, reacciona más rápido. Porque de cierta manera tú les estás obligando a unirse más rápido. Ajá, ¿por qué? Amén. ¿Por qué lo estoy obligando a unirse más rápido? ¿Qué sucede con las moléculas, Julie? Como hay menos espacio, como hay menos espacio, lo que tienen que hacer ellos es como unirse para encontrar. Ajá. Hay menos espacio, muy bien, Julie. Esa era la respuesta. Hay menos espacio, entonces las moléculas van a tener menos camino para recorrer. Entonces, y necesariamente va a tener que haber reacción entre molécula y molécula. O sea, la reacción va a suceder más aceleradamente. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, los tres elementos que hemos visto, catalizador, que es un tercer elemento que acelera la concentración y la presión. Y por último, la energía de activación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la gasolina. La gasolina con el aire, con el oxígeno, no reacciona por sí sola. O sea, usted no va a tener gasolina así a la intemperie y ¡pum! Por arte de magia va a encender. Jamás. Necesita tener un tercer elemento que se llama energía. Esa energía es una energía térmica. Por ejemplo, en el caso de los carros, las bujías se encienden con una chispa, la gasolina, y luego esta se transforma en energía cinética y en calor. ¿Listo? Otro ejemplo de este tipo de reacción, ¿cuál podría ser? Yo lo mostré ahorita en una imagen anterior. Una reacción en donde la del fósforo. En la del fósforo, acuerde que hay una energía externa, en este caso soy yo rastrillando el fósforo. Esa energía externa lo que produce es acelerar la reacción y hace que el fósforo se queme. Listo, entonces la energía de activación en algunas reacciones es necesaria para que se produzca la reacción. Otro ejemplo, ¿saben qué es el ozono o no saben qué es el ozono? Profe, no. ¿No han escuchado hablar de la capa de ozono? Así. Entonces sí saben qué es el Que ozono. cubre el planeta. Bueno, vamos a suponer que este es el planeta, ¿cierto? Aquí están los arbolitos, las casitas. Arriba, lo que está encima de nosotros es aire, pero mucho más arriba hay una delgadita capa que se llama ozono. Esa capa no permite que los rayos más dañinos entren, sino que reboten y no entren directamente. Y no entren directamente a la Tierra y nos cocinen literalmente. Si no existiera esa capa, la temperatura de la Tierra estaría por encima de los 300 grados. Bien.
Entonces, esa capa, ¿cómo se produce? Resulta que aquí en el medio hay una cosa que se llama O2, que es básicamente lo que nosotros respiramos, oxígeno, ¿ya? Resulta que ese oxígeno con otra molécula de oxígeno pueden reaccionar las dos para formar la molécula de ozono. La molécula de ozono, su fórmula química es O3, o sea que son 3 moléculas de oxígeno. Pero esa reacción no sucede sola. O sea, usted no va a coger aire, por ejemplo, el aire aquí de la habitación y usted que se haga ozono así por arte de magia, eso nunca va a suceder. Resulta que para que estos dos reaccionen necesita de la radiación ultravioleta que viene del sol. Esa es una energía de activación. En este caso estamos hablando de la energía ultravioleta. Si como la de Chernobyl. No, la de Chernobyl es otro tipo de energía. Después hablamos de lo de Chernobyl. Esta energía ultravioleta hace que estas dos moléculas, rompa el enlace que hay entre esas dos moléculas y se enlacen 2 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de ozono. ¿Listo? Ahí está sucediendo una reacción química entre las moléculas de oxígeno por culpa de la radiación. ¿Listo? Ese sería entonces otro ejemplo de energía de activación. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los 4 elementos por los cuales está influenciado la velocidad de reacción. Pero eso parece como si fuera catalizador. Funciona como un catalizador. Lo que pasa es que un catalizador no es una energía, es un compuesto, es un elemento. ¿Sí me entiende la diferencia? Mientras que esto es una energía, esto aquí ya es un elemento, es un compuesto, una sal, un ácido, ¿ya? ¿Sí entiende la diferencia? Listo. Ok, entonces aquí la pregunta que van a entregar esta semana como sustentación es simplemente ¿qué aspectos determinan la velocidad de reacción? Lo que explicamos entonces en la clase de hoy. Me van a hacer un resumencito y me lo van a mandar por WhatsApp. ¿Listo? Chicos, ¿quedó claro cuál es la Listo, sustentación? profe. Señor, sí, señor. Ok, entonces para entregar la próxima semana. Hay que hacer un resumen de... Hacemos un resumen de cuáles son los aspectos que determinan la velocidad en una reacción química. Vamos a montar el video en YouTube, ¿cierto? ¿Cómo? Vamos a montar el video en YouTube. Yo lo monto ahorita más tardecito, si después de mediodía está montado en YouTube el video. Bueno, chicos, entonces esa sería entonces la actividad para entregar el próximo jueves. Ok, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Feliz día para todos. Feliz día, profe. Listo, profe, muy buena Chao, clase. profe, le bendiga. Que tenga un muy buen día. Gracias.